Querido Víctor Pavón, muchas gracias porque vos sos abogado. Hoy es el Día Internacional del Abogado, Economista, Investigador y Político. Y aquí está un ejemplo digno de un profesional de quilates como lo es Víctor Pavón. ¿Cómo te va, Víctor? Hace rato no te teníamos acá. Gracias, Bruno. Realmente es un gusto compartir contigo, con toda la enorme audiencia. Sí, hoy es el Día del Abogado en materia internacional, porque acá en el Paraguay se festejan los 1 de agosto. Primero de agosto, claro. En Paraguay. Pero es el Día Internacional porque... el 1 de agosto, claro. El 1 de agosto. El Día Internacional, muy interesante porque la figura del abogado lamentablemente fue destruida por las malas enseñanzas que se están llevando a cabo en las universidades. Y aquí en Paraguay, por supuesto, es todavía peor. ¿Quién tiene la culpa? ¿Cartes? No. El sistema de idea y los programas de estudios. Acá todos los programas. ¿Sabes qué pasa, Bruno? Que el abogado tiene que ser realmente una persona que pueda asesorarle a la otra persona para evitar que sus problemas lleguen al tribunal. Aquí el abogado es educado, enseñado a llevarle a su cliente al tribunal. Y al tenerle en el tribunal, de luego no se sabe a qué hora ni qué momento va a salir. El único momento que se sabe es cuando entra. Y una luego una suerte de tribunal de Nuremberg. Una suerte de tribunal donde cualquier cosa puede ocurrir. Y con este agregado, Bruno, por allá que estamos hablando nomás sobre derecho, ¿verdad? La gran parte de nuestros jueces y fiscales no tienen el conocimiento sobre la filosofía del derecho. O sea, su supina ignorancia es tan grande que ni tan siquiera pueden redactar 2 párrafos. Debería enseñárseles, por ejemplo, así como se hacía cuando nosotros estudiamos todavía en el colegio, mi primer día de clase, donde uno mismo tenía que presentarle a la profesora, pero ni tan siquiera pueden hacer eso, porque todo es copiar y pegar. Entonces vos podés estudiar mucho. A mí precisamente me ocurrió eso, por eso me dejé de la actividad, porque en un caso muy fuerte que yo tenía toda la razón, donde consulté a doctrina, jurisprudencia, estudié a los tratadistas de la materia, tenía el caso prácticamente ganado con más de 20 páginas, pero bien argumentados, no por llenarlos nomás. Claro, no, y mi contraparte presentó una página y ganó. Así. Lo cual significa que la categoría, digamos, de la justicia está tan subalternizada a la ignorancia de algunos que, por supuesto, donde el poderoso caballero don dinero obviamente tiene mucha fuerza. Bueno, hay un tema así mismo, hay un tema importante que va a desarrollar aquí Víctor Pavón, por eso yo tengo que cederle la posta y porque quiero escucharlo, por supuesto, y ustedes también, como todos los lunes. Hoy vuelve a arrancar después de bastante tiempo. Víctor Pavón se fue de vacaciones también, como corresponde, pero hay una reflexión sobre las ideas de una gran pensadora y filósofa de la libertad, porque Víctor Pavón es libertario. Vos sos totalmente libertario, ¿verdad? Yo me adscribo a las ideas de lo que se llama el libertarianismo, que implica necesariamente el respeto al individuo como un ser racional que debe ser respetado por todas las organizaciones, especialmente por el Estado. El principal gran problema de nuestro tiempo, Bruno, es que el Estado ha cobrado un rol demasiado preponderante. Un rol en la educación, en la salud, en las obras públicas, y todas esas actividades lo puede llevar a cabo el individuo, el sector privado, mediante reglas claras, por supuesto, donde no exista ningún daño a los demás. Porque lo otro ha significado corrupción. Y hoy sabemos perfectamente, el Estado paraguayo es un Estado corrupto, sobredimensionado. Es corrupto. Sí, por supuesto. Eso es algo que no hay necesidad de tapar, como se dice, con un dedo el sol. Es corrupto porque el estatismo te lleva a la corrupción. Y el estatismo es estatismo quedarse quieto. Es creer que el Estado te va a hacer algo mejor que lo que vos podés hacer. Si vos, por ejemplo... Uno siempre está esperando que haga el Estado. Te cuento nomás, Bruno. Si vos, por ejemplo, dejás que tu negocio, este negocio que vos tenés,
le dieras a un diputado o un senador, yo te puedo asegurar que en 6 meses se quiebra esta empresa. Ah, sí, che. ¿Y sabe qué va a pedir para cuando él quiebre la empresa y se alce con mucho dinero, luego de negociar tu patrimonio? Va a pedir subsidio para que otras personas se encarguen de llevar tu empresa. Pero ya no va a ser un empresario o un emprendedor como vos lo sos, sino que va a vivir a costa de los demás y le va a cargar a los más pobres para que esta unidad productiva siga funcionando. O sea, el estatismo no funciona y hoy en día, en el siglo XXI, ya no es una mera teoría como antes. Está estudiado, muy bien estudiado. Por ejemplo, el economista Edward Sabas estudió en la década de 1970 y 1990, casi 20 años estudió en Europa, en los países más avanzados estoy hablando, donde supuestamente hay más cultura, etcétera, etcétera. Y la conclusión fue esta: todo lo que hace el Estado le sale 4 veces más lo que hace un individuo o una empresa privada. Y la empresa privada, cuando se cohabita o tiene una relación de complicidad, desde luego se vuelve también un cómplice. Bueno, qué interesante, y nos va a exponer de esto y otros temas hoy el querido amigo Víctor. Sobre todo va a entrar a analizar el significado de la fuerza que tiene que tuvo esta escritora y filósofa de Estados Unidos, nacida en Rusia, cuyo nombre, bueno, ella se escudó a través de un seudónimo y se hizo llamar Ayn Rand. Ella nació como Alice O'Connor o Alisa Sinoyevna Sonnenbaum, de raíces judías evidentemente, y rusas, y para poder tener esa libertad de escribir y de filosofar, se hizo conocida como Ayn Rand. Ahí aparece. Es conocida por su ficción y por desarrollar un sistema filosófico al que llamó objetivismo. Así mismo. Ella en realidad era una novelista, pero que luego con el tiempo desarrolló y hoy es conocida como la creadora de una línea filosófica que se llama objetivismo. Pero su vida es muy interesante, Bruno, porque cuando ella nace en Rusia y la Unión Soviética es tomada en este caso por los comunistas, ella vivió en carne propia cómo funciona el comunismo. En 1905 nació ella. Nació en 1905. Y el comunismo llega en 1917. Claro. Entonces ella conoció lo que era la expropiación, lo que era el control del comisario, que venía a decir qué es lo que tenés que hacer, qué tenés que producir, etc. Y ella se escapa muy joven a los Estados Unidos. Y escribe su primer libro, que ella era una novelista pero muy conocida, que se llama Los que vivimos. Pero Los que vivimos. Y ella relata allí cómo fue la vida de ella y su familia, ¿verdad?, en la Unión Soviética comunista. Pero la obra que tenía que presentarse en Italia fue obviamente destruida por el fascismo de Mussolini, porque Mussolini y sus asesores, secuaces, se dieron cuenta que el libro en realidad era contra todo tipo de dictadura, contra todo tipo de tiranía. Pero en realidad Ayn Rand no escribió su primer libro, Los que vivimos, contra la dictadura comunista, nazi o fascista. Ella escribió con este objetivo: el individuo contra el Estado. O sea, vos como persona siempre te vas a tener que enfrentar, y como no, mira que sabemos muy bien eso, permanentemente nos estamos enfrentando al Estado por su falta de eficiencia, por su falta de transparencia y algo muy importante, por meterse cada vez más en nuestros bolsillos. O sea, el Estado en realidad, Bruno, si uno analiza bien, es una organización criminal desde todo punto de vista. Entonces lo que nosotros tenemos que preguntarnos, y eso es lo que yo estoy desarrollando en mi nuevo libro que estoy empezando a escribir, que se llama El Nuevo Orden Social, tenemos que preguntarnos... el nuevo orden social. Qué interesante. Tenemos que preguntarnos, ¿nosotros realmente necesitamos este tipo de Estado que tenemos? Y la respuesta es no, porque ya fracasó. Incluso te cuento algo más, Bruno. Cuando los padres fundadores en los Estados Unidos diseñaron la Constitución escrita en 1787, ellos tuvieron una tarea muy noble, ciertamente, en hacer esa Constitución, que es muy bella, ciertamente, ¿verdad? Pero también fracasaron.
Hoy la Constitución de los Estados Unidos está siendo destruida y fue destruida lamentablemente por el estatismo emergente. Bueno, y vamos a escuchar lo que nos dice Víctor Pavón acá. Yo les recuerdo que hoy a las 19 horas, hoy es 3 de febrero, vamos a estar emitiendo estos grandes programas, grandes producciones que pintan lo que ha sido aquel 1989 en líneas genéricas, el antes y después de la caída de Stroessner. Stroessner Secreto, el primero de los documentales que vamos a pasar arrancando las 19 del día de la fecha. Después El Alba de la Libertad, El Alba de la Libertad, seguido a lo de Stroessner Secreto, viene con una entrevista también exclusiva, la única en la que él contó cómo hicieron lo del golpe, el general Andrés Rodríguez, estoy hablando. Después viene 17 años después, como su nombre lo indica, 17 años después, en la era democrática, también un compendio de los primeros 17 años en democracia, con Mina Feliciangeli y quien les habla en la conducción, y la parte de guiones a cargo de Alberto Peralta y Nila López. Y después, un día como hoy, hace 12 años, fallecía Lino César Oviedo también. Así que un 2 de febrero fallecía, un día como ayer, pero hace 12 años. O sea, el compendio de todos estos programas a partir de las 19, para entrar un poco en ¿cómo se llama? En connotación con este día tan especial, especialmente para las generaciones futuras o las nuevas generaciones que ni estaban con vida en aquel momento. Pasaron 36 años, entonces esta nueva gente tiene que saber realmente qué aconteció cuando se iba Stroessner y cuando venía la democracia al Paraguay. Bueno, muchas gracias, querido Víctor Pavón. Adelante con los faroles. Un gusto, Bruno. Bueno, vamos a escuchar. Espero que un día me invites a conversar contigo más extendidamente aquí en tu programa. Pero cuando quiera. Vos me tenés que decir. No, si vos sos dueño acá de la... Hay muchos temas interesantes. Por ejemplo, mira, te cuento un tema, pero fascinante. A ver. Vos sabés que ayer Trump decidió que la moneda digital, propiciada por el Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos, ya no siga. Ya no siga. Sí. Y vos sabés que esa es una medida, pero extraordinaria. Y bueno, desde la óptica tuya de economista, claro, me gustaría saber todo ese tipo porque realmente eso iba a convertir a todas las monedas digitales que hoy tenemos en una forma de control por parte del Banco Central. Y Trump, que por lo visto tiene buenos asesores y tiene la capacidad de comprender a sus asesores, se dio cuenta de eso. Y tiene muchos desde huevos. Ayer, no, y obviamente tiene la suficiente capacidad, obviamente, de tomar decisiones como la que acaba de suceder también acá, donde la USAID prácticamente ha desaparecido de nuestro país. Sí, así mismo. Y bueno, Trump tiene su propia criptomoneda también. Tiene su propia criptomoneda y también su señora. ¿Y su señora? Sí, bueno, sí, genial. Sí. Y ahora las reflexiones sobre las ideas de esta señora mencionada, de esta gran pensadora y filósofa rusa de la libertad, Ayn Rand, y su aplicación práctica, Expresiones de Libertad, con el querido amigo Víctor Pavón. Te escuchamos y voy a tomarte la palabra. Con mucho gusto, Bruno. Si esta semana... Yo ya estoy en si plena esta semana rehabilitación. Vos como analista, ¿cómo que se llama? Como economista, es lo que quiero. ¿Te parece? Sí, con mucho gusto. Pero vos sabés que estamos a las órdenes. Sos un capo, Gerard. Bueno, te vamos a escuchar y quiero saber más, y a la audiencia también, acerca de esta señora rusa, Ayn Rand. 30 minutos de las 12, así que tenés 30 minutos para sentirte... No, ya, suficiente. En solitario. Se dice que en 7 minutos forma. Se puede decir todo lo que uno piensa. Así, en 7 minutos. Una recomendación de uno de los más grandes oradores que tuvo la humanidad, Winston Churchill. Yo voy a fracasar, alias Chaqueñito. Perdón.
Yo voy a fracasar siempre entonces. No. Uno puede extenderse más, pero en 7 minutos vos podés hacer como se llama, un sumario de lo que vos vas a extenderte. Después podés hacerlo en 2 o 3 horas, pero en 7 minutos tenés que hacer el sumario. Tenés que pintar todo. Así mismo. Bueno, adelante, querido Víctor Pavón. Gracias, mi querido Bruno. Un gusto realmente. Bueno, bienvenido al programa Expresiones sobre la Libertad. Hoy vamos a estar hablando precisamente sobre Ayn Rand y la importante contribución que ella está dando a una humanidad, lamentablemente, y a un mundo cada vez más estatizado. Para comprenderle a esta gran filósofa, primero tenemos que comprender desde luego sus orígenes. Ella nace en Leningrado, en lo que hoy sería San Petersburgo, una hermosa ciudad, por cierto, en donde ella desarrolla sus primeras actividades en esa ciudad de San Petersburgo, y lamentablemente a los 15 años, cuando ella tenía, viene lo que se llama la Revolución Comunista. Y la Revolución Comunista de 1917 destruyó todo lo que eran los sueños de que tenían las familias rusas, y de esa manera la familia, en este caso de la señora Ayn Rand, tiene que de alguna manera buscar nuevos horizontes. Por estas cuestiones de la vida, ella se traslada y llega finalmente a los Estados Unidos muy temprano, y obviamente tiene que aprender el inglés de una manera rápida, pero ella tenía una virtud que lo hacía muy diferente, por supuesto, a otros inmigrantes. Ella era en realidad una gran escritora, pero en el ejercicio de sus escritos tenía también, digamos, un problema que después le haría caer en muchos inconvenientes, porque ella realmente era una persona que amaba la libertad, pero no en un concepto como hoy lamentablemente nuestros políticos acá en Paraguay hablan de libertad. No en el concepto de que los que hicieron el golpe de Estado de 1989 hablaban de la libertad. Estos no hablaban de los que hicieron el golpe de Estado en realidad no lo hicieron por la libertad. Yo entiendo que ellos lo hicieron con el objetivo, obviamente, de terminar también con un régimen, pero en realidad lo hicieron por defender sus intereses. Pero si nosotros leemos, esto entre paréntesis no, porque en otra ocasión voy a desarrollar esto, si nosotros leemos la Constitución de 1992, yo les puedo asegurar que es una Constitución totalmente estatista. Ustedes saben que le dimos la educación, la salud, le dimos todo el control de la política económica al Estado en la Constitución de 1992. O sea, los males que hoy tenemos en nuestro país, que es el alto grado de corrupción, despilfarro y la falta de transparencia en los recursos del erario público, en realidad se corresponde con una constitución que ha fallado. Nuestra constitución realmente requiere alguna vez un cambio muy fundamental, y nosotros tenemos que empezar a hablar sobre la misma, pero para ello tenemos que ir con una solidez intelectual y argumentativa, para ir a lo que yo siempre denomino como los esclarecedores. ¿Y quiénes son los esclarecedores? Aquellos que de alguna manera nos dan luz y nos dan lo que se llama unas ideas mucho más claras y por sobre todas las cosas más concretas para defender especialmente nuestros derechos a la vida y a la libertad y la propiedad privada. Y aquí le tenemos precisamente hoy aniversario nada más y nada menos que de esta filósofa llamada Ayn Rand, donde ella de una manera clara escribe su primer libro muy temprano, obviamente con aproximadamente 25 años y menos. Ella escribe un libro que se llama Los que vivimos, y en ese libro ella argumenta sobre la necesidad precisamente de darnos cuenta de que toda forma de colectivismo, ya sea moderado o muy fuerte, nos va a llevar de una u otra manera a más empobrecimiento y a la pérdida de nuestras libertades. En consecuencia, cuando nosotros hablamos de las formas moderadas de intervencionismo económico, como son las democracias que hoy tenemos y que hoy tenemos en nuestro país, la gente cree, lamentablemente los incautos que todavía existen, creen que con esto nosotros vamos a salir adelante. Es cierto, nosotros, y yo no voy a negar, hicimos muchos cambios desde 1989 hasta parte, pero estamos frente a un pontón, frente a un murallón que no vamos a poder sortear. Y la única forma de sortear ese murallón es que haya una nueva generación de personas que tengan otro tipo de ideas
Y no me refiero solamente a una generación en cuanto a cuestiones de edad. No es una cuestión de edad, es una cuestión de sentido común y algo que decía Ayn Rand, de respetarse a uno mismo. Por eso que ella empieza su libro, prácticamente sobre todo los que vivimos, después El manantial, y después hay otro libro que yo les recomiendo que se llama La virtud del egoísmo, donde ella habla así: lo más importante de un ser humano es que sea egoísta. A ella algunos solamente estarán saltando, ¿y cómo una persona va a ser egoísta? No, si uno analiza bien el significado del diccionario, egoísta significa que uno tiene que pensar en uno mismo. El hecho de que uno piense en uno mismo no significa que le tenga que dañar a los demás. Tiene que pensar primero en uno mismo. Porque si uno no piensa en uno mismo, entonces quiere decir que está convirtiéndose en un animal sacrificable a expensas de lo que el otro quiere. Por eso que Ayn Rand es un canto de libertad y por sobre todas las cosas de una persona que nos hace ver algo que se habla mucho hoy en día. Ahí está justamente La virtud del egoísmo que están poniendo producción. Habla, por ejemplo, Ayn Rand de un tema que hoy se habla mucho entre los jóvenes, yo creo que entre todas las edades también, el famoso concepto de la autoestima. Una persona no puede tener autoestima, y esto no tiene mucho que ver directamente si uno tiene mucho o poco dinero o lo que sea, sino que uno tiene que valorarse a uno mismo. Una persona debe valorarse aunque viva en el rancho más pobre o viva en un palacio, porque lo que importa es su persona. Y esa persona tiene que defender el primer principio más fundamental, que es de acuerdo a la filosofía objetivista, que es la de respetarse a uno mismo. Y uno se respeta a sí mismo cuando sabe que su libertad significa primero pensar en uno mismo y que el trabajo que produce todos los días tiene que ser ganado a través de un incremento en su rentabilidad. Es decir, la persona que trabaja y no obtiene ganancias o le sacan una parte de su ganancia, pues sencillamente esa persona es lo más semejante a un esclavo. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer aquí en el Paraguay, y aquí ya voy a las cuestiones prácticas, es: ¿por qué una persona que trabaja todos los días tiene que disponer el 9% de su salario a IPS y no le dejan en paz para que esa persona decida sobre su propio dinero? ¿Por qué el empleador que trabaja, que hace inversiones, que toma riesgo para poner su pequeño negocio, mediano o gran empresa, tiene que disponer del 16% a punta de pistola? Y fíjense que lo que le estoy diciendo no es una frase retórica. Le ponen a la gente, tanto al trabajador y al empleador, una pistola en la cabeza para que ponga su dinero en el IPS y no lo haga en otra parte. Entonces la pregunta, siguiéndole a Ayn Rand, sería: ¿es moralmente correcto que a una persona se le exija disponer su dinero sin prestar en primer lugar el consentimiento que tiene que tener esa persona para poder disponer de lo que es suyo? Nadie puede disponer de lo que es de uno, de lo que se ganó, a fuerza de una pistola en la cabeza, porque eso se llama crimen. Por eso es que yo les insisto aquí, y permítame de volver a reiterar, para que la gente entienda que el Estado es una organización criminal. Desde luego lo es en las dictaduras, pero usted no crea, señora, señor, que el Estado no sigue siendo criminal en las democracias. La democracia es un Dios que falló. La democracia no sirve cuando un grupo de personas que dicen ser nuestros representantes en realidad usan la democracia para vendernos un espejito. Con tal supuestamente de que nosotros no vayamos a las elecciones, pues los representantes entonces quiere decir que tienen la alfombra libre para hacer lo que se les antoja. Ustedes saben que el Estado paraguayo tiene un despilfarro, mal gasto público
del 2.9% del Producto Interno Bruto todos los años, lo cual equivale aproximadamente a 1.900 millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan lo que son 1.900 millones de dólares? Con 1.900 millones de dólares uno podría hacer 6, 7 puentes sobre el Paraná, sobre el Paraguay, construir todos los hospitales que se quieran y por sobre todas las cosas hacer una gran reforma educativa. Pero no se va a hacer eso. Y no se va a hacer porque esos 1.900 millones de dólares es para los que saben cómo opera ese negocio. Y ese negocio de esos 1.900 millones de dólares, el 70% está en las licitaciones públicas. Las licitaciones públicas le hace convertir a una persona en una persona rica de la noche a la mañana. A muchos ni siquiera uno les conoce. A muchos, por supuesto, a otros sí les conoce. A aquellos que se les ocurre, por ejemplo, dedicarse a la política, desde luego que se los va a conocer, porque obviamente están expuestos. Pero yo les puedo asegurar que hay muchos otros que tienen prácticamente como un secreto su forma de vida y de luego tienen una vida ostentosa. La pregunta, siguiéndole a Ayn Rand, del cual estamos hablando, ¿está bien que una persona se enriquezca a costa de los demás, perjudicándole a la otra persona? La respuesta es no. No puede existir, así como no se puede ser honesto y deshonesto al mismo tiempo. No hay un punto intermedio. O se es honesto o se es deshonesto. O se dice la verdad o no se dice la verdad. No hay un punto en donde nosotros tengamos que buscar una suerte de intermediación entre el concepto. Porque el concepto es uno solo. La libertad, en consecuencia, es un concepto unívoco. Es estar libre de todo tipo de coerción. Y si yo acepto que deba pagar, por ejemplo, una suma de dinero, pues ahí, por supuesto, yo voy a hacer uso de mi libertad. Pero mientras no me den la posibilidad de elegir entre A, B y C o D, E, F, G, entonces, y solamente me dicen, usted va a poder hacerlo a través de A y solamente a través de A. Pues señores, eso no es libertad, es una imposición. Y si hay un artículo de nuestra Constitución Nacional que realmente se merece un cuidado especial, porque yo creo que es uno de los pocos artículos de nuestra ley fundamental que está muy bien, es el artículo precisamente 107 que habla de la libre concurrencia, por el cual dice que toda persona tiene derecho a realizar una actividad lícita de su preferencia. Es decir, yo me puedo dedicar a la actividad que yo quiera, mientras por supuesto no le daña a los demás. Y otra cosa muy interesante del artículo 107, estoy hablando de la Constitución del Paraguay. Dice el artículo 107 que no habrá monopolios en el país. No se aceptan los monopolios. Ni tampoco, sigue diciendo el artículo 107, no pueden establecerse precios artificiales. Es decir, precio por debajo del mercado o por encima del mercado. Entonces, cuando yo realizo una licitación para hacer 1 kilómetro de empedrado, como están haciendo hoy las municipalidades, y lamentablemente sus empedrados no son tales, porque hasta los romanos hace 3000 años atrás hacían mejores empedrados y caminos que los que tenemos hoy aquí en Paraguay, yo le puedo asegurar que esa licitación, si uno le otorgara una licitación privada, absolutamente privada, con dinero de los empresarios, a los cuales se les podría decir, mire señor, nosotros vamos a hacer esta ruta, pero le vamos a exonerar del impuesto a la renta empresarial que usted está pagando. Yo le puedo asegurar que todas esas personas, para poder tener esa exoneración, van a ir a ver cómo funciona ese camino. Y ese camino que tiene en la licitación un costo de X, pues va a tener un costo de X. Pero hoy las licitaciones, ¿cómo son? Son X por 4, X por 5. Y voy a una investigación que llegó a hacer una vez un economista, Eduard Sabas, que justamente le estaba comentando a Bruno antes de iniciar.
él hizo un estudio muy interesante en Europa, y estamos hablando de países obviamente con una educación, con un nivel de instituciones mucho más desarrollada que la que tenemos todavía en nuestro país. Y la conclusión a la que llegó ese señor realmente es muy llamativa y sirve para darnos cuenta que lo que ocurre es sencillamente lo mismo en todas partes. Cuando uno le da al Estado la administración de algo, lo concreto y lo más, yo le puedo asegurar, hasta matemático, es que sea ineficiente y sea mucho más caro. Y Edward Sabas demostró que todo lo que hace el Estado europeo entre 1970 hasta 1990 era X por 4. Es decir, salía 4 veces más. ¿Y por qué eso? Y ahí viene el estudio muy interesante de este economista que de luego ya venía también con otros estudios que se iban haciendo. Porque cuando se hace la licitación, los agentes públicos, llámense políticos y burócratas, empiezan a tener interés en esa licitación. Entonces ellos hablan con la empresa que va a ofertar y le dice: miren señor, este camino que vamos a hacer, vamos a poner en una licitación que se llama precio base de aproximadamente 100. Pero si usted quiere ganar y yo le voy a hacer ganar su licitación, ponga usted 103. Y ese 3 de más, vamos a ver cómo nos vamos a repartir entre nosotros. Y entonces ahí se produce el primer problema. Y el problema es que los que tienen que fungir de controladores de la licitación son los lobos en esa licitación. Es decir, es como ponerle a un lobo cuidando de la gallina. Y de luego el funcionario, el burócrata, el político sabe que en esa licitación, sin mover un solo dedo, sin tener que leer ni tan siquiera el pliego de base y condiciones de la licitación, él va a recibir al culminar esa licitación un 60,000, un 80,000 dólares por lo bajo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Quién no quisiera ganar un 50,000 dólares sin mover un solo dedo? Un solo dedo. Eso te vienen de arriba, te llevan a tu casa y ahí por supuesto está todo cocinado. ¿Y por qué sucede esto también? Porque cuando no existen los derechos de propiedad privada, nadie se hace cargo finalmente de esa cuestión. Cuando no existen los derechos de propiedad privada y es de todos, entonces ese negocio se convierte en la comidilla de algunos cuantos, donde de luego salen ahí por la prensa a hablar de transparencia, salen a la prensa a hablar de que estamos haciendo lo mejor por la ciudadanía, salen ahí a hablar de que la democracia es la mejor forma de distribuir los recursos para que los pobres, todo es mentira. Están hablando de mentira. ¿Por qué? Y esto es una pregunta que les hago para que ustedes vean. El último informe PISA, que es un informe internacional sobre educación mundial, que se estudia a nivel mundial y donde Paraguay participó en el año 2023, se establecieron en ese estudio 81 países participaron. ¿Ustedes saben qué lugar salió Paraguay? Salió en el número 80. De 81 países, Paraguay salió en el número 80 en matemática, comunicaciones e historia. Eso, en pocas palabras, los jóvenes a los cuales se les estudia y se les hace, digamos, esta prueba entre los 14 y 16 años, son personas que no están capacitadas ni tan siquiera para diferenciar entre lo que está bien y entre lo que está mal. En pocas palabras, estos jóvenes lamentablemente podrían estar preparándose para aceptar cualquier tipo de gobierno. Y en consecuencia, la indiferencia que van teniendo hacia los temas públicos les hace proclive a ¿qué cosa? A aceptar cualquier tipo de gobierno con tal de que sea democrático, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esto es un engaño, señores. Y el presupuesto de educación ha crecido de una manera exponencial en nuestro país.
El crecimiento, en consecuencia, en los gastos de educación no se compadece con la calidad de la educación. Más gasto en educación no significa más calidad. Y yo siempre hago esta crítica que vienen aquí los estatistas, que casi todos son aquí keynesianos, por cierto, todos, donde llegaron a sacar una conclusión que a mí siempre me llamó la atención. Ellos dicen que el gasto público tiene que llegar al 7% del PIB, dicen. Ustedes habrán escuchado ya esto, pero miles de veces. Sí, la educación para que sea buena tiene que llegar al 7%. O sea, para ellos el concepto del gasto público es asemejable a calidad del gasto, lo cual, por supuesto, es absolutamente falso. La mejor educación que se conozca a la fecha, ¿ustedes saben dónde está? En Singapur. ¿Y ustedes saben cuánto es el gasto de la educación estatal en Singapur? 0,8%. En Paraguay, 3,5%. Vamos ya al 4%. O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el gasto. Y para colmo, además de ser una medida absolutamente estatista que el Estado, por supuesto, tenga que manejar la educación, tenemos un problema más grave todavía en el Paraguay. El grado de inutilidad del MEC es tan grande que leí ayer en los medios de prensa que toda la estructura del Ministerio de Educación, que tiene 100 direcciones, imagínense ustedes, tiene 100 direcciones. Ni tan siquiera probablemente una de las empresas de Elon Musk tenga una empresa que tenga 100 direcciones. ¿Ustedes se imaginan lo que son 100 direcciones? 100 direcciones de las cuales ninguno de ellos funciona, de luego. ¿Y qué es lo que ellos dijeron que iban a hacer para iniciar las clases que empiezan, a propósito, empiezan dentro de 12 días las clases en el sector público? ¿Sabe qué van a hacer? Van a ver las escuelas que se están cayendo a pedazos porque las familias no le quieren enviar a sus niños y a sus niñas en esa escuela porque obviamente pueden morir si se les cae encima el techo. Y ahora el Ministerio de Educación se va a abocar a esa tarea. O sea, esto, señores, es un engaño. Todos los días nosotros escuchamos por la prensa que nos vienen a decir que la educación es el valor más importante que tiene la sociedad, que tenemos que gastar más, que tenemos que utilizar más los recursos. Pues ahí están, se utilizan cada vez más recursos, pero ni tan siquiera tenemos, obviamente, escuelas en la calidad suficiente, mínima, para que los niños puedan ingresar ahí. En consecuencia, el problema está ahí. El problema está en que nosotros tenemos que crear a lo que yo denominé un nuevo orden social. Y este nuevo orden social tiene que ser convocante a una sociedad basada en la libertad y en el respeto a la persona. No en el respeto, sobre todas las cosas, a los que de alguna manera nos engañaron por demasiado tiempo. Y realmente le siguen engañando a la gente. No puede ser que la educación esté en manos del Estado. Y les digo una cosa que me parece interesante compartir con ustedes, me parece. La educación estatal es un fenómeno nuevo en la historia de las naciones. ¿Ustedes saben cuándo empezó la educación estatal? En el año 1872. En el año recién de 1872 se inició la educación estatal. Y si bien hizo que más gente pudiera de alguna manera conseguir una mejor alfabetización, realmente no fue y no logró una mayor calidad educativa. Las mejores universidades y centros de estudio en el mundo son privadas. ¿O dónde usted querría llevarle a su hijo o a su hija hoy en día en la educación, en este caso inicial o en este caso la educación que se le denominamos secundaria? ¿A un colegio privado o a un colegio público? La respuesta está no porque yo odie la educación pública, sino porque sencillamente la educación pública tiene un problema. Y el problema es que es manejado por una entidad única que dice tener el control de los programas de estudio. Y nosotros cometimos un grave error en el Paraguay, por cierto, para hablar precisamente de educación,
de que con la primera reforma educativa y luego la segunda que se hizo en nuestro país, ustedes saben qué materia, de las muchas, pero voy a hablar de una nomás en razón al tiempo, se sacó del programa de estudio del Paraguay, historia del Paraguay. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Hace poco, si ustedes buscan, estarán en los archivos. Aquí justamente BM tiene un frondoso archivo donde le preguntaron a unos jóvenes qué sucedió en el año 1870. Como sabemos, en 1870 había culminado la guerra de la Triple Alianza. Y algunos decían, en ese año creo que Paraguay salió campeón. No le estoy mintiendo, es para reírse. Otro creo que dijo Paraguay tal cosa. O sea, nosotros al sacar el programa de estudios llamada de la asignatura Historia del Paraguay, cometimos un grave error. Porque un país que no conoce sobre su historia está propenso a cometer los mismos errores que se han cometido en otras épocas. Y esto es algo que Heródoto, el creador de la historia, el primer gran historiador, porque hacer historia no es solamente rememorar hechos. Todos podemos rememorar hechos, de paso así nos enseñaron mal, por cierto, ¿verdad? La historia no es rememorar hechos. Es como decía un gran pensador inglés, Carlyle, es presencia de almas. Hay que entender a esa persona o a ese acontecimiento en el contexto en que se desarrolló ese hecho histórico. Por ejemplo, ¿por qué el general Francisco Solano López se va a la guerra sabiendo? Porque él era una persona muy formada, hablaba inglés y francés. Y era una persona formada. Estudió en París. No era un cualquiera Francisco Solano López. Y resolvió, para que ustedes sepan así brevemente, ¿verdad? Resolvió el diferendo en Argentina entre los federalistas y los unitarios, que después terminó en la famosa batalla de Pavón, por cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí precisamente? Hay que entender el contexto histórico. Si uno no entiende el contexto histórico y dice, este boludo del mariscal López se fue a enfrentarse contra 3 países, qué tonto. Bueno, mirado desde ese punto de vista, desde luego uno podría llegar a esa conclusión. Fue un tonto. Pero la realidad es que hay que estudiar el contexto histórico. Y si uno no estudia el contexto histórico y no analiza las variables que en ese momento estaban dispuestos sobre la mesa para este señor llamado Francisco Solano López, pues no va a entender la historia. Lo mismo ocurre obviamente con nuestra independencia. Nadie puede entender lo que pasó en 1811 si no entiende qué pasó con Francia y España al otro lado de aquí justamente de nuestro continente. ¿Qué estaba pasando precisamente con la decadencia de España y el incremento del poder napoleónico? Primera causa de nuestra independencia. ¿Y cuál fue el documento del 20 de julio de 1811? Si nos estudian esos dos hechos, uno interno, la nota del 20 de julio de 1811 y lo que estaba ocurriendo en Europa entre España y Francia, pues obviamente nosotros no vamos a poder entender lo que pasaba con la independencia en Paraguay. Y tampoco vamos a entender qué pasó hace 36 años en 1989. En 1989, como sabemos, un 2 de febrero, aquí hubo un cambio extraordinario. Eso yo no lo voy a negar. Y yo creo que tenemos que realmente nosotros saber valorar. Pero no cometamos el error. Nosotros, y con esto termino, en lugar de profundizar las libertades civiles y económicas, señores, nos estamos yendo a una nueva forma de tiranía. Estamos creando a nuevos monarcas. Y eso va a terminar, si seguimos así, con una revolución francesa. Nos vemos. Muchas gracias por la atención.